¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ahí se ve bien? Buenos días. Sí, sí, se ve bien, profesor. Ah, gracias. ¿Música? ¿Quieren música? Ahorita les pongo música. Estábamos comenzando con la hipérbola, ¿verdad? Así es. Va. ¿Tiene la definición? ¿Alguien puede? Yo la tengo. Por favor. Es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia, cuyo valor absoluto de la diferencia de las distancias a dos puntos fijos es una constante. De acuerdo. Entonces ahora en este caso, la diferencia, si tenemos, por ejemplo, déjenme ver. Bueno, si tenemos estas distancias, o sea, para construir la hipérbola necesitamos lo mismo que para construir una elipse. Es decir, necesitamos dos puntos fijos a los que se les llama focos. Y ahora la diferencia de las distancias, el valor absoluto de la diferencia de las distancias es lo que me va a dar la hipérbola. Y esa diferencia de las distancias va a ser una constante. Entonces, el valor absoluto tiene que ser una constante. Vean, cuando nosotros nos movemos con esta curva, con este punto, cuando nos movemos con este punto, y para que el valor absoluto sea una constante, tiene que meterse, no va a poder hacer esto. Porque si hacemos esto, la distancia, o sea, la diferencia de estas distancias sería mayor que la diferencia de las distancias que tenemos ahí. ¿Sí? O sea, si trazo, por ejemplo, una circunferencia aquí, de tal suerte que esta distancia coincida con esta, entonces la diferencia de esta distancia de 1 menos de 2 va a ser más pequeña que la diferencia de toda de 1 menos de 2. Entonces, la curva ahora lo que va a hacer es meterse. En un momento dado va a pegar aquí. Cuando cruza, al igual que la elipse, esto se llama vértice. Si el punto puede estar de este lado o puede estar de este lado. Ahorita vemos qué diferencia hay. Si el punto está de este lado, igual voy a tener otro vértice. Al igual que en elipse, los vértices se les va a dar el punto al vértice prima, va a ser menos a, 0,
mientras que al vértice B le vamos a poner A, 0. O sea, el negativo le voy a poner menos A, que sería este, y el otro es A, 0. Entonces, ahora la curva va a ser así. Va a estar formada por dos ramas. Entonces, el valor absoluto va a ser la diferencia de las distancias de 1 y de 2. Ahora, cuando la curva toca, por ejemplo, este vértice, entonces las distancias, a ver si está bien, una distancia sería toda esta. Y la otra distancia sería esta. Entonces, en este caso, cuando estamos aquí, la diferencia de las distancias es la longitud del segmento B'P, pero esa longitud es 2 veces A. Por lo tanto, la diferencia el valor absoluto de la diferencia va a ser 2 veces A. Ahora, en este caso, si aquí tengo el foco, y este es el foco F', estamos viendo, vaya, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o se esté captando la idea de la curva. ¿No hay dudas? Creo que no. Va. Entonces, aquí se está considerando, lo voy a poner aquí abajo, se está considerando la siguiente situación. Este es el punto P de coordenadas X, Y. Entonces, si ese es el punto P, entonces, esta distancia de 2 es la longitud del segmento PF menos la distancia de 1 es la longitud del segmento PF'. Y esto es 2A. Entonces, para quitar el valor absoluto, vamos a tener dos alternativas. Si el punto está en esta rama o si el punto está en esta rama. Vean, si el punto está aquí, en esta rama, entonces PF es más pequeño que PF'. O sea, PF es menor que PF'. Por lo tanto, esta diferencia sería menor que 0. Y si esta diferencia es menor que 0, cuando yo quito el valor absoluto, le pongo un signo negativo. Es decir, le cambio de signo a lo que está dentro. Entonces, una alternativa para quitar el valor absoluto es que el punto esté aquí. Si el punto está aquí, en esta rama, entonces, repito, PF, que es esta distancia, esta PF, sería más pequeña que PF'. Por lo tanto, al quitar el valor absoluto, me quedaría que PF' menos PF, bueno, lo voy a poner así. Lo voy a dejar igual. Sería que PF menos PF' sería igual a menos 2 veces A. O sea, le estoy cambiando de signo a este al quitar el valor absoluto, pero le estoy poniendo este. Y la otra opción, lo voy a poner aquí abajo, sería, si la distancia, es decir, si ahora el punto se encuentra aquí. Si el punto se encuentra en esta rama, entonces ahora la distancia PF va a ser más grande que la distancia PF'. Entonces, cuando la distancia PF es mayor a la distancia PF', lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Y si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, solamente retiro el valor absoluto y me da el mismo valor, me da la misma cantidad. Por tanto, aquí sería que PF menos PF' es igual con 2A. Entonces, tengo dos opciones. Que PF menos PF' sea negativo, sea menos 2A, o bien que PF menos PF' sea 2A. Entonces aquí hay que trabajar con alguna de ellas, por ejemplo, podemos trabajar con esta. Desarrollar la ecuación, llegar a la ecuación y luego ver que al trabajar con esta sería muy similar, o sea, sería el mismo procedimiento y llegaríamos a la misma ecuación. Esto porque a la hora de elevar cuadrados, esta cantidad no pasa, vaya, se va a hacer positiva, no va a haber problema. Eso es cuestión de verlo. Entonces, repito todo para poder borrar.
Entonces, otra vez, tenemos la hipérbola. La hipérbola ya la leyó su compañera, ya la leíste. Y la definición de la hipérbola es que es el lugar geométrico de los puntos en un plano de tal suerte que la diferencia de las distancias de este punto a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Entonces, si hacemos que los focos se encuentren sobre el eje X, estos focos están sobre el eje X, y el punto medio de los focos se llama centro otra vez. Entonces, tengo los focos sobre el eje X, de tal suerte que el punto medio sea exactamente el origen. Entonces voy a tener que el centro de la hipérbola va a ser el origen. Al igual que el centro de la elipse le hicimos el origen, aquí el centro de la hipérbola va a ser el origen. Si este es el origen, entonces cuando toca, las ramas de la hipérbola tocan el eje X, a eso le llamamos vértices. La distancia entre los vértices va a ser 2 veces A. Entonces, si la distancia entre vértices es 2 veces A, porque la distancia del centro en vértice es A, entonces la constante que debo buscar es 2A, es decir, la diferencia de las distancias va a ser 2 veces A. Entonces, teniendo esta diferencia, voy a tener dos posibilidades, que un punto esté en una rama o en la otra rama de la hipérbola. Aquí, si el punto está en esta rama, al quitar el valor absoluto tengo una opción. Si está en la otra, al quitar el valor absoluto tengo la otra alternativa. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para encontrar la ecuación, que va a ser el primer paso, es calcular de 1, que la puedo ver como la distancia desde el punto hasta el foco F', calcular de 2, que sería la distancia del punto a F, y hacer esta, es decir, D2 menos D1 igual con 2 veces A. Trabajamos con esta, desarrollamos esta distancia entre dos puntos, esta distancia entre otros dos puntos, lo igualamos a 2A y hacemos el mismo proceso algebraico que se hizo con la elipse. De hecho, si ustedes tienen la elipse escrita en Word, por ejemplo, pueden ir nada más quitando signos o cambiando signos a la hora de ir haciendo el trabajo y llegar a la ecuación de la hipérbola. Entonces, el primer ejercicio, el primer paso, lo que les voy a pedir que hagan primero De hecho, es, lo había dejado de tarea, profesor. ¿ya lo tienen? Al menos yo ya. ¿Tú ya? ¿Alguien más lo tiene? Yo, profesor, yo también. También. O sea, ¿ya todos lo tienen? ¿Hay alguien que aún no lo tenga? ¿A poco ya todos lo tienen? Ya ven, somos muy cumplidos. No, 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 no. No creo que sea eso, ¿no? O sea, híjole, yo pensaría que en realidad su vida social es un poquito limitada. Pero bueno, ¿Cómo supo? llamémosle que son cumplidos. Está ¿Va? bien. O sea, va a ser un equivalente. O sea, a partir de hoy es equivalente. O sea, cuando yo les diga, es que ustedes son muy cumplidos, oh, qué chicos tan responsables, quiere decir que en realidad su vida social está siendo limitada. ¿Va? Entonces, no, nada más así. Entonces, a ver, entonces, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Son ustedes muy cumplidos. Entonces, ¿cómo empezaríamos? ¿Quién sería FP? O sea, la distancia del foco al punto, ¿a quién es igual? Considerando, a ver, considerando el foco como coordenadas C, 0 y el punto como coordenada X, Y, y F' como coordenada menos C, 0, ¿va? Entonces, ¿quién es igual? Esta, Raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado.
Va. F', Raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. perfecto. Y la suma, entonces voy a hacer la diferencia igual a 2a. Es decir, la rama de la hipérbola que voy a considerar en este momento es, aquí está f, este es f', este es fp y este es fp'. Entonces voy a hacer, ¿cómo lo hiciste? Fp menos, o sea, este menos este o al revés. fp menos f'p. Entonces voy a hacer fp menos f'p, es decir, y esto es 2a, o sea, esto es positivo, entonces este es positivo. Por lo tanto, como este es positivo, fp es mayor que f'p. Entonces, voy a considerar, entonces, se consideró primero esta rama. Es decir, fp, este es el punto P, fp es mayor que f'p. Entonces, estamos considerando que el punto está en esa rama. ¿Qué más? Pues lo igualé a 2a y después lo f'p lo pasé sumando con 2a. Bueno, así. O sea, de aquí tú, ¿qué hiciste? fp es igual a 2a más f'p. Sí, Ok. sí, pero con las, Pero ya con incluso, los, a ver, vamos a desarrollar aquí los cuadrados. Si elevamos al cuadrado aquí, y acá, ¿qué me queda? f cuadrada, p cuadrada, no. No, esta F, es una distancia de fp. sí, Así, es lo que estaba viendo. Ajá. Y nos quedaría igual a 4a cuadrada por 2a f'p. 4, ¿no? Sí, porque es el doble. Sí, Sí, porque sí, es el sí. doble producto. Y f'p al cuadrado. Ok. Y podríamos despejar, ¿sí? No, aquí a lo mejor ya nos conviene suplir. Entonces, ya lo elevo al cuadrado. ¿Cómo me queda entonces? Si lo sustituyo ya. X menos c al cuadrado más y al cuadrado. Igual con 4a al cuadrado más 4 veces la fp. Bueno, f'p, que sería raíz de más. más x más c al cuadrado más y al cuadrado. Sí, estamos de acuerdo hasta ahí. ¿Y qué Sí. cancelábamos de aquí? Bueno, cancelábamos ya, ¿sí? La x y la c y la y nos quedábamos con menos 2xc. Y del otro Aquí nos lado quedamos 2xc. menos 2xc y del otro lado 4a al cuadrado más 4a por f'p más 2xc. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego, Pues yo pasé el 2xc más 2xc al otro lado y después todo lo dividí entre 4. y luego lo podemos dividir simultáneamente entre 4, ¿no? Y entonces me Ujú. quedaría xc. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. Pasamos la A, ¿sí? así es. Sí, Entonces, ¿cómo queda? menos xc menos a cuadrada igual a f'p. De acuerdo. ¿Hasta ahí hay alguien que tenga dudas o vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Todo bien. Puedo borrar arriba, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué más? Pues después lo elevé al cuadrado, ambos lados. Y entonces, al elevar al cuadrado, de este lado, ¿cómo queda? X cuadrada, c cuadrada más 2
a cuadrada de XC más a cuarta. Ajá. Igual. Y a por X más A al cuadrado más Y al cuadrado. A al cuadrado, ¿no? Sí, me comí una cuadrada. Sí. Y aquí, bueno, ¿cómo queda? ¿Quién es F'? Sería X, ¿qué es? X menos C o X más C. X más C. Más C al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Sí. Y entonces ahora sí, ¿qué más? Pues ya nada más estoy desarrollando lo de A cuadrada por X al cuadrado más 2A cuadrada XC más A cuadrada C cuadrada más A cuadrada Y cuadrada. Bien. ¿Y ahora qué cancelamos? Cancelé el 2A cuadrada XC Ajá. y creo que ya, sí, creo Nada que más, ¿verdad? fue todo lo que cancelé. Ajá. Ok, y entonces, Pues pasé todas las X y las Y para un lado y dejé por, no, espere, cambié las C, creo que cambié las C. C, ¿a quién es igual C al cuadrado? No, espere, creo que no cambié la C. No, sí, pasé de un lado todas las X. Bueno, esto lo usamos después, entonces. Ajá. ¿Y entonces qué hiciste, perdón? Lo pasé para que quedara como menos A cuadrada X cuadrada más X cuadrada C cuadrada. O sea, de este Menos lado, ¿no? A cuadrada, menos A cuadrada Y cuadrada igual a A ver, A permíteme. cuadrada C cuadrada. Y este ya lo tenemos. ¿Luego qué más? También pasé la Y. La de A cuadrada Y cuadrada. Ajá. Y del otro lado dejé A cuadrada igual a A cuadrada C cuadrada menos A cuarta. Ajá. Y factoricé por términos comunes. En el lado izquierdo saqué la X. Ujú. Menos A cuadrada Y cuadrada. Y desde el otro lado saqué la A cuadrada. Y quedó como C cuadrada menos A cuadrada. Ajá. Y de ahí ya ocupé lo de B cuadrada. Y como sabemos que C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada, Ujú. entonces ya nada más sustituí para que me quedara menos A cuadrada Y cuadrada. Y esto como A cuadrada, B cuadrada, y ya lo dividí y ya, así saqué la fórmula. Perfecto. A ver, aquí tenemos ya una fórmula. ¿Sí? Esta ya es una forma. Y la otra forma sería cuando divides, te queda X al cuadrado ¿sí? Porque aquí esa cuarta y después no la cambió. Ya no entendí eso. No te escuché, perdón, Brian. Que aquí tiene una A cuarta y la puso como A cuadrada. Ya no entendí eso ahí. Como que me confundí. Lo que pasa es que factorizó, mira. O sea, lo que hizo, esta, la escribió como A al cuadrado, C al cuadrado, Sí, menos ya. A al cuadrado, A al cuadrado. Y entonces ya factorizas, ya tienes un factor común y lo factorizas, te queda C al cuadrado menos A al cuadrado. Sí, porque va a multiplicar, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. No, ¿de qué? Si desarrollan la otra diferencia, o sea, si tenemos el otro argumento del valor absoluto, me va a dar lo mismo. Entonces, esta es la ecuación de esa hipérbola. De las dos ramas de esa hipérbola. Entonces, esta sería la solución. Entonces, aquí hay que ver la situación
La situación es esta. La hipérbola que ustedes desarrollaron es esta. Tiene el punto, el centro está en el origen. Tenemos los focos en el eje X y tenemos los vértices también en el eje X. Esta es la hipérbola que se desarrolló. Esta hipérbola tiene esa forma. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Despejen Y. Despejen Y de aquí para llegar a una cosa. Quiero llegar a una situación. Entonces, voy a borrarlo de arriba, les dejo estas dos y despejen Y. Vaya, pueden despejar Y de acá o desde aquí, ¿no? Es más fácil, creo que de aquí es más fácil. El hecho es que despejen Y. Creo que ya, profesor. ¿Cómo quedó? ¿Cómo queda? Yo tengo y cuadrada igual a menos b cuadrada más b cuadrada x cuadrada sobre a cuadrada. A ver. Menos. ¿Así? ¿Qué más? No. Ah, bueno, La- sí, también podría ser así. Bueno, también. No, Es que como la me hiciste la con la de dictaste, abajo, perdón. ¿no, Dayani? La hiciste con la de fracciones. No, le hice con la formulita. ¿Con esta? Ah, ok. Ujú. A ver, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Y cuadrada es igual a menos b cuadrada más b cuadrada x cuadrada sobre a cuadrada. Más. Ah, ya despejaste. Ya. A ver. Menos b cuadrada sola, ¿sale? Más. B cuadrada x cuadrada sobre a cuadrada. Ajá. Así, ¿no? Sí, está bien. Ajá. A ver, a ver. B cuadrada, x cuadrada. A ver. Vamos a hacer esto. ¿Sí está bien así? Ujú. Sí, está bien.
Sí, ¿verdad? Este es el valor de Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿A eso llegaron? Yo lo había dejado hasta lo de y cuadrada igual, pero según yo sí está bien. Sí, o sea, nada más aquí, a ver, incluso, no. Bueno, aquí. Entonces vamos a tomar este como despeje de X, perdón, de Y. O sea, si tomamos esta y despejamos Y, ese sería Y. Esto nos sirve, por ejemplo, vamos a tener, igual que en elipse, los lados rectos. Entonces, este lado recto ocurre cuando X es igual a C. Entonces, si X es igual a C, ¿cuánto vale Y? Bueno, no, creo que eso no me va a servir ahorita. Puede que sí, porque si X es C, nos quedaría como C cuadrada menos A cuadrada, ¿no? Y esto sería la raíz cuadrada de B cuadrada. No, espere, creo que no. Sí, que creo que lo tendría al revés. A ver, ¿cómo, perdón? Que si X es igual a C, nos quedaría como C cuadrada menos A cuadrada, y eso sería raíz de B cuadrada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más, perdón? No sería nada más raíz de B cuadrada, porque sería C cuadrada menos A cuadrada. Perdón, C cuadrada. Sí, es cierto. C cuadrada. Entonces, esto sería B al cuadrado. Y esto sería B al cuadrado sobre A. ¿Sí está bien? Esto sería este punto. Y entonces el lado recto va a medir 2 veces esa distancia. Entonces va a medir 2b cuadrada sobre A. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro esto? Pero vean, a ver, sí, no sé si haya preguntas ahí. ¿No hay dudas? No, profesor, por el momento creo que no. Por otro lado, vean, puedo reescribir esta, o sea, híjole, es que no quiero, la voy a escribir esta, la voy a escribir acá. Para tenerla presente. Vean, yo puedo reescribir esta como la ecuación de una línea recta. Vean, lo que me interesa es escribirlo como una línea recta. Entonces puedo escribirlo así.
y luego factorizo una x al cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué. Y la saco de la raíz. Aquí me queda 1 menos a al cuadrado sobre x al cuadrado. Y entonces lo que voy a hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de y, que sería igual al límite cuando x tiende a infinito de toda esta cantidad b sobre a por x por 1 menos a al cuadrado sobre x al cuadrado. A ver, vamos a hacer trampa. Lo que quiero es encontrar la asíntota. Entonces, lo que voy a llevar a infinito es esta parte. O sea, voy a ver qué pasa con esta parte cuando x crece mucho. ¿Qué pasaría con el radicando si x crece mucho? Si x es muy grande, ¿qué pasa con lo que está dentro de la raíz? ¿Más chico? Fíjense, es esta cantidad tiende a 0. Porque x crece más que x al cuadrado crece más rápido que x. Entonces, esta cantidad se va haciendo cada vez más cercano a 0. ¿Sí está claro? O sea, lo que yo tengo es que a al cuadrado entre x al cuadrado se va acercando a 0 cuando x tiende a infinito. De tal suerte que este límite tiende a 1. Y entonces puedo considerar que esto tiende a b entre a por x. O sea, cuando x tiende a infinito, todo esto tiende a 1. Y entonces, y se acerca a b entre a por x. O sea, mientras x tiende a infinito, y se va acercando a b entre a por x. Pero b entre a por x es una línea recta. No sé si se entienda. A ver, chéquenlo, analícenlo y díganme si hay alguna pregunta. Profe, ¿Ninguna? ¿Nadie tiene preguntas? sí, yo sí. A ver, dime. Es que no entendía qué le hizo la X. O sea, la sacó, no la sacó, pero le sacó la raíz a la X. ¿A esta x? Ajá, sí que sacó raíz. Sí. Lo que pasa es que, a ver, déjame ver. Lo que pasa es que, voy a Entonces, bueno, primero aquí está el lado recto, ¿no? O sea, ya sabemos, entonces, este es importante. Lo voy a poner acá. Entonces, el lado recto para esta hipérbola mide 2b al cuadrado sobre a. Este es el valor del lado recto, ya. Ahora, aquí, lo que estoy haciendo es primero factorizo x al cuadrado. X al cuadrado multiplica a 1 menos a al cuadrado entre x al cuadrado. Y esto está en la raíz. Y separo estas dos raíces. Me queda la raíz de x al cuadrado que multiplica a la raíz de 1 menos a al cuadrado sobre x al cuadrado. Pero la raíz de x al cuadrado es x que multiplica a 1 menos a al cuadrado sobre x al cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo.
¿Sí, de acuerdo? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Entonces, no, ¿de qué? Entonces, vean. Oh, ya. Entonces, a donde digamos es a esto, que si, vamos a decir, X se va a infinito, si X crece mucho, entonces Y tiende a B entre A por X. Entonces, vamos a ver quién es B entre A por X. Fíjense. Tengo el plano cartesiano. Tengo los focos. Y al tener estos focos, bueno, perdón, tengo el vértice. Y yo sé que esta distancia es A. Voy a tener, a este se le llama eje transverso. Ahorita lo definimos. Este es eje transverso, el eje que conecta los focos. Y voy a tener un eje conjugado. El eje conjugado va a ser el eje que es perpendicular al eje transverso. A este, igual que en la elipse, se le llama A y A'. Y a esta distancia es a la que le llamamos B. Aquí la curva no toca este eje. Aquí la curva viene hacia acá. Bueno, vamos a ver hacia dónde va. ¿Sí? Ahora bien, lo que me dice esta línea recta, Y igual a B entre A por X, es, yo tengo Y igual a M por X más B. En este caso, la ordenada en el origen vale 0. Y la pendiente es B sobre A. Pero como la pendiente es B sobre A, la forma de graficar la pendiente va a ser, la pendiente es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que sería la diferencia de Y entre la diferencia de X. Entonces, en el numerador va la diferencia de Y y en el denominador la diferencia de X. Entonces, la recta va a pasar por aquí porque la ordenada en el origen vale 0. Por lo tanto, voy a medir A en X, aquí está, y voy a medir B en Y, aquí está. Entonces, aquí tengo un punto. Y este punto me da la pendiente, o sea, la recta cruza por el origen y pasa por este punto que es A, que tiene pendiente B entre A. Y entonces la recta que estoy encontrando es esta línea recta. Si hacemos el límite, ahora cuando X se va hacia menos infinito, lo que voy a encontrar es una línea recta que va a tener pendiente menos B sobre A. Este va a ser el resultado. Entonces, si X se va a menos infinito, voy a tener menos B sobre A, porque X va a ser negativo. Y entonces, el punto ahora es menos B, es decir, la diferencia en Y va a ser negativa y la diferencia en A es positiva. Entonces, voy a tener este otro punto y la recta va a estar acá. Entonces, esta y esta van a ser las dos asíntotas de la hipérbola. Y el lado recto va a andar por aquí, que va a ser B al cuadrado entre A al cuadrado. De tal suerte que, no, perdón, por acá, este es el foco. De tal suerte que la hipérbola pasa por el vértice, pasa por el lado recto, pero se hace, es asintótica con esta línea recta. Entonces, vamos, conclusión. Las asíntotas de una hipérbola, ahorita hacemos un ejemplo con eso, las asíntotas de una hipérbola van a ser las siguientes. Y va a ser igual a más menos B sobre A por X. Estas son las asíntotas de la hipérbola. ¿Sí está claro todo eso? Sí, profesor. ¿Para todos es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, pero si trabajamos con esta, vean, si yo paso A de este lado, voy a tener que A por Y
es igual a más menos b por x. Pero entonces tendría que, voy a poner así, a por y más menos b por x es igual a 0. Entonces mis dos asíntotas son, una es ay menos bx igual con 0 y la otra es ay más bx igual con 0. Estas van a ser las dos asíntotas. Me parece que la hipérbola era algo así, ¿no? B al cuadrado, x al cuadrado, menos a al cuadrado, y al cuadrado, igual con a al cuadrado, y al cuadrado, b al cuadrado. ¿No sería más, profesor? ¿Dónde? En a cuadrada y cuadrada. No, no, porque es la hipérbola. Ah, sí, cierto. Sí. Pensé que dijo el Si fuera, no, si fuera la elipse sí es positivo, pero no la hipérbola, la hipérbola. Entonces, vean, las asíntotas de esta hipérbola tienen esta forma. Que la puedo reacomodar. A ver si estamos de acuerdo. Las puedo reacomodar. Esta la puedo acomodar como bx más ay igual con 0. Esta. Le multiplico por menos 1 y me quedaría bx menos ay igual con 0. Estas son las dos asíntotas de esta hipérbola. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con todo lo que tenemos, ¿va? Bueno, perdón, ¿puedo borrar? Sí, profesor. Es x cuadrado, va. Entonces, voy a tomar el ejemplo de, pues, un ejercicio de la página 203, el ejercicio 16. Dice 9x cuadrada menos y al cuadrado, creo que es la misma que menos 4y al cuadrado, igual a 36. Creo que esa lo hicimos con más y fue la elipse, ¿no? Pero bueno. Entonces, Lo hicimos con más, de hecho. sí, y fue la elipse. Entonces, a ver. Entonces, si observamos, esta tiene esta forma. ¿Sí? Es 9x cuadrada. Ah, pero a ver, ¿quién es mayor ahora? ¿A o B? Ah, B. Es B. Depende, ¿no? El signo. Ahora depende el signo. Entonces, este debe ser positivo. Este signo debe ser positivo. Este es, entonces este es B, 9. Y este es A. Entonces, la hipérbola que es horizontal tiene esta forma. Esta es la forma de la hipérbola horizontal. Entonces, vamos a ver qué tenemos de esa hipérbola. Tenemos que b al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, b va a ser igual a 3. Tenemos que a al cuadrado es igual a 4. Aquí está, b al cuadrado por x cuadrado menos a al cuadrado por y al cuadrado. Por lo tanto, a es igual a 2. Tenemos que c al cuadrado es la suma de estos dos cuadrados. Sería 13. Por lo cual, c es la raíz de 13. ¿Puedo borrar esto? claro. Ahora, los focos, perdón, los lados rectos. Entonces ya tengo estos. O sea, ahorita lo tenemos. Vaya, voy a ir poniéndolos, sin graficarlos realmente. Aquí está el origen. Sé que la hipérbola es horizontal. Y entonces ubico los focos. Este sería menos raíz de 13. Y acá quedaría raíz de 13. Luego, aquí sería menos 2.
Y aquí sería 2, que es A. Después, aquí sería 3 y menos 3, que es B. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? No hay Creo que preguntas no. hasta ahí. Va, ahora. Ahorita lo graficamos bien. Ahora bien, podemos encontrar el lado recto. Fíjense, para el lado recto, les decía que X, aquí, es raíz de 13. Y entonces, encontrar el lado recto significa encontrar el punto que tiene coordenada X como el foco. Entonces, si X es raíz de 13, esto me quedaría 9 por 13 menos 4y al cuadrado igual a 36. 9 por 13 es 90. 9 por 3 es 21. Sería 111, 9 por 13, ¿sí? Entonces sería menos 4 al cuadrado va a ¿No ser sería igual 117? 9 por... Ah, sí, perdón, 117. Entonces sería 36 menos 117. ¿Cuánto es 36 menos 117? Menos 81, ¿no? Sería entonces menos 81 entre 4. Que sería, perdón, así, ¿no? Entonces y al cuadrado sería 81 cuartos. Si yo le saco la raíz cuadrada, y sería 9 medios. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Todo el lado recto es el doble, ¿no? Pero el punto de arriba sería 9 medios, que es b al cuadrado, o sea, si le quitas de 2, b al cuadrado sobre 2, perdón, sobre a, b al cuadrado sobre a. b al cuadrado es 9, a vale 2, entonces me quedan 9 medios. Entonces aquí es 4.5. Entonces, si este es 3, va a quedar a una altura de 9 medios. Y acá tiene la misma altura de 9 medios, y aquí es menos 9 medios. Ahorita lo graficamos bien, ¿eh? Y menos 9 medios. Aquí están los extremos del lado recto. Entonces la curva pasa por aquí, pasa por este punto y pasa por este punto. Pasa por aquí, por este punto y por este punto. Esos son puntos de la curva. O sea, los voy a remarcar. Este es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pero además puedo encontrar la asíntota. Para encontrar la asíntota, tomo esta parte, la igualo a 0 y la factorizo. Vean, si igualo a 0 y factorizo como diferencia de cuadrado, entonces voy a escribir aquí abajo la asíntota, ¿sí? Por cuestión de espacio. Aquí voy a escribir. Entonces, vean, me va a quedar 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado igual a 0. O sea, lo igualo a 0 de esta forma. Y factorizo, voy a tener 3x menos 2y igual a 0. Y la otra va a ser 3x más 2y igual con 0. Estas son mis dos asíntotas. Si despejo y, y entonces voy a tener que y va a ser igual a más menos, va a ser 3x sobre 2, 3 medios de x. Esta va a ser la ecuación de la asíntota. Esta ecuación de la asíntota tiene pendiente 3 medios. ¿Qué es lo que les decía? En y3, o sea, tengo una variación en y de 3 y una variación en x de 2. Entonces, una variación en 2 y 3. Entonces, una forma de tomar las asíntotas es que si yo tengo la longitud del lado conjugado y la longitud del lado transverso, construyo aquí un rectángulo y las asíntotas son las diagonales de ese rectángulo. Entonces la hipérbola toca estos 3 puntos, pero es
asintótica con esas diagonales. ¿Más o menos se entiende? Yo no entendí lo último, lo de las pendientes. Lo de las asíntotas. Ajá. A ver, dame un segundito, dame un segundo. Lo voy a graficar bien. Lo vamos a graficar bien, ¿sí? A ver, entonces. A ver. Profe, Tenemos yo no esto. entendí bien qué Sí. hizo ahí en el lado recto. O sea, ¿por qué sustituyó el 13? Voy. A ver. Yo tengo esta fórmula, pero no la voy a usar por el momento. ¿La pueden usar? Si usamos esta fórmula, ¿sí? El lado recto, lo voy a encontrar, bueno, L, vamos a poner L. El punto L lo voy a encontrar como B al cuadrado sobre A. Por lo tanto, L tendría coordenadas B al cuadrado, que es 9, sobre, perdón, en X es 9 medios, que es B al cuadrado sobre 2, coma, y en Y tengo raíz de 13. Esas son las coordenadas de L. ¿Sí está claro eso? Porque ese lado, estoy buscando el lado recto. ¿Sí está bien eso? Nada más estoy usando la fórmula del lado recto. Sí. Ahora, pero si yo no quiero usar esa fórmula, yo tengo que mi hipérbola, la hipérbola, es esta. Tengo que la hipérbola es 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado igual a 13. Y lo que yo quiero encontrar es este punto. Este punto tiene coordenada en x raíz de 13. Como tiene coordenada en x raíz de 13, entonces lo que puedo hacer, perdón, aquí es 36. Lo que puedo hacer es, en lugar de poner esta x, voy a poner su coordenada. Entonces va a quedar 9 por raíz de 3. O sea, lo que voy a encontrar finalmente es el valor de y para esta coordenada x. Para tener el punto, para tener este punto, es el L. Sustituyo aquí el valor de x en el foco. Y el foco tiene raíz de 13 en x. Y entonces va a ser 9 por 13, que es raíz de 13 al cuadrado, menos 4y al cuadrado igual a 36. Y entonces de aquí despejo y. Al despejar y me va a dar exactamente lo que les dije, 9 medios. Ok, gracias. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que hicimos, no? Si aquí sustituyo C, llegamos precisamente a que L, la coordenada L del lado recto, va a tener, perdón, el punto L del lado recto va a tener coordenadas C, que es este, coma, B al cuadrado sobre A. O sea, puedo saltarme este paso y decir rápidamente, usando esta fórmula, puedo decir que L tiene coordenadas C en X, pero C es raíz de 13, coma, B al cuadrado sobre A. B al cuadrado, que es 9, sobre A, que es 2. Ahí está. Ese es L. Lo mismo que L'. L y L' van a tener las mismas coordenadas. Mientras que R y R', las dos, van a tener las coordenadas raíz de 13, coma, menos 9 medios, que serían estos de aquí abajo. Esas son las coordenadas del lado recto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora lo otro, para las asíntotas, si yo quiero encontrar las asíntotas, lo que voy a hacer cuando tenga esta ecuación, lo que voy a hacer es igualar a 0. O sea, voy a tener 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado igual a 0. Quito el 36 y le pongo 0. Y factorizo. Esta es una diferencia de cuadrados. Siempre voy a tener una diferencia de cuadrados porque tengo una hipérbola. Entonces, factorizando esto me queda 3x menos 2y, que multiplica a 3x más 2y igual con 0. Estoy factorizando esta diferencia de cuadrados. Una asíntota es tomando este factor e igualarlo a 0. Es 3x menos 2y igual con 0. Y la otra asíntota va a ser acá, 3x más 2y igual con 0. Entonces, ya tengo las dos asíntotas.
Ahora, lo que voy a hacer es graficar esas dos asíntotas. Para graficarlas, las voy a, voy a despejar. Voy a despejar el valor de y para tener pendiente y ordenada al origen. Entonces, a ver si está claro. De aquí despejo y voy a tener que esto es, va a ser positivo, va a ser 3 medios de x. Y de aquí, si despejo y va a ser igual a menos 3 medios de x. Estas son mis dos asíntotas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Profe, yo tengo una Profe. pregunta. Quizás sea tonta, pero ¿por qué b cuadrada es mayor que a cuadrada si según el a cuadrado es mayor? O sea, No, aquí no estamos bien, o sea, aquí no sabemos quién es mayor. A ver, déjame ver. A ver, tenemos que... Ya. Sí, ya silencio. Acepta. Si es que para graficar aquí, pero al conectar, no, conecta volumen. Sí. Entonces, esto es lo que sabemos, pero no tenemos, lo que sabemos, a ver si está bien. Aquí está el origen, aquí está A y aquí está C. Lo único que sabemos es que C es más grande que A, nada más. No tenemos una relación con A y B. Eso depende de la hipérbola. No es como en la elipse. En la elipse sí, A es mayor que B, en la hipérbola no. En la hipérbola, la orientación de la hipérbola te la da el signo. Entonces, si se fijan, a ver si está claro, llegaron a esta, ¿no? B al cuadrado, X al cuadrado, menos A al cuadrado, Y al cuadrado, igual a al cuadrado por B al cuadrado. A esa ecuación llegamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí implícitamente se vería que B al cuadrado, bueno, no, más bien el signo es el que me da. No, aquí no lo identificamos por quién es mayor, sino por el signo. Esta hipérbola es horizontal, cuando X al cuadrado es positivo. Ahorita hacemos la rotación. A ver, entonces, ¿sí está claro aquí? Sí, profe, ya, gracias. Sí. Va, entonces, miren, vamos a hacer esto. Les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Tenemos poquito tiempo, pero ahorita lo rápido. A ver si se ve todo lo que estamos diciendo. A ver, vean. Ya tenemos información. Vamos a escribir esa información. Vean. Voy a graficarla para la hipérbola 9x cuadrada menos 4y al cuadrado. Esa es la que voy a graficar. B tiene una longitud de 3. Entonces, a ver si está claro. Como B tiene longitud de 3, este punto tiene coordenadas 0,3 y el de abajo es 0,-3. Esas son las coordenadas de B. Para A, tengo coordenadas menos 2,0 y 2,0. Y para C, menos raíz de 13,0
y raíz de 13,0. ¿Es claro para todos eso? Entonces, vean, B tiene coordenadas 0,3. Entonces, aquí le voy a poner 0,3. Ahí está B. Luego, el otro va a ser 0, menos 3. Esas son las coordenadas de lo que se llama el lado conjugado. El lado conjugado, entonces, es este segmento. Ahora bien, A. A tiene coordenadas menos 2,0 y ese es un vértice, es B'. Y el otro vértice se va a llamar B y tiene coordenadas 2,0. Ese es el otro vértice. Ahora bien, el foco va a tener coordenadas menos raíz de 13 0 y el otro foco tiene coordenadas raíz de 13 con 0. Ahí están los dos focos. Luego, el lado recto, vean, el lado recto está en los focos. Entonces, aquí va a tener coordenadas esta, raíz de 13, 9 medios. Y son las 4 combinaciones. Entonces, a ver si está bien. En este foco va a ser raíz de 13, 9 medios. Este es un punto del lado recto. Y en ese mismo foco va a ser raíz de 13 con menos 9 medios. Ahí está el otro punto del lado recto que está llamándole H. Ahora, en el otro foco tiene coordenadas menos raíz de 13 con 9 entre 2. Perdón, déjenme ver. No lo... A ver si... sí lo ubico bien. Y el otro es menos raíz de 13 coma menos 9 medios. Entonces, si se ven, vean, aquí está el foco, el otro foco, este punto que llamo C y este que llamo D son los dos vértices del lado transverso. El punto A y B son los vértices del lado conjugado. Este es el lado recto de esta rama y el punto I con el punto J representa el lado recto de la otra rama. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? De mi parte, no, profesor. Ahora, las asíntotas. Les decía yo que para las asíntotas voy a trazar una especie de, digamos, rectángulo que va a tener como base la longitud o el segmento CD, que son el segmento BB', que son los dos vértices, y como altura los otros dos vértices. Es decir, el rectángulo lo voy a trazar aquí. Ese es, no es trazar el rectángulo, pues, pero lo que me interesa son estos puntos. Ahorita lo borro. Hagan de cuenta que trazamos ese rectángulo. Aquí está. Y hagan de cuenta que trazamos ese rectángulo. Entonces ya está. Ya que tracé ese rectángulo, ahora voy a trazar las diagonales de ese rectángulo.
Este punto no lo puse bien, J. Déjenme ver, J. Punto J lo escribí mal seguramente. O esta asíntota, algo hice mal, El hecho es que, Lo vean, que pasa es que a veces redondea el valor de GeoGebra y no lo pone donde debería de estar. posiblemente eso está pasando, porque debería ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Déjenme ver, menos 2, 3. Debería de tocar, ¿no? Ahí. No, perdón, está bien. No, perdón, está bien. No se toca, ¿no? Porque es la pérgola que está ahí, ¿no? Es que por un momento se me fue el avión y yo pensé que J debería estar debajo de la asíntota, pero no, está bien. Y entonces, no, está bien. Borro los segmentos y dejo nada más los puntos que me interesan. Es decir, para encontrar las asíntotas, pongo el punto 2,3, o sea, vértice y vértice, y pongo esos 4 puntos, trazo las asíntotas. Por eso las asíntotas tienen esta forma, 3x menos 2y igual a 0, o bien y igual a 3 medios de x, que es esa pendiente. Y entonces, esa es la hipérbola. Ya teniendo esos puntos, puedo irme aquí y decir cónica que pasa por 5 puntos. Selecciono y tengo, a ver, aquí tengo 1, 2, 3. Y luego aquí este vértice, 4 y 5. Y entonces ahí está la hipérbola. ¿Sí se entiende? Sí, profe, todo mal. ¿Alguna pregunta? No, de mi parte no, profesor. Ya se entiende No hay bien. ninguna pregunta. Ahora, así rapidito, vean, entonces tenemos esta hipérbola. Y esa hipérbola es una hipérbola horizontal. ¿Cómo hacemos para encontrar la hipérbola vertical? Rotación. Rotación de plano. Ujú. Entonces, ¿a quién es igual X? X es igual a... Espere, ¿quiere la fórmula o ya de una vez, directo? X es igual a X prima. A ver, no, es que no me la sé, la verdad. Me jodé, Claudia. X prima coseno de teta menos Y prima seno de teta. ¿Y a quién es igual? Y es igual a X prima seno de teta más Y coseno de teta. Y prima coseno de teta, perdón. Y entonces quiero rotarlos 90 90 grados. grados. Por lo tanto, ¿a quién es igual a X? X es igual a menos Y prima. Menos Y prima, ¿a quién es igual Y? A X prima. Y entonces, haciendo la sustitución, ¿cómo me quedaría esta? B cuadrada Y prima cuadrada menos A cuadrada X prima cuadrada igual a cuadrada B cuadrada. Esta sería la hipérbola que tiene eje vertical. El eje focal va a ser el vertical. Lo mismo, todo exactamente lo mismo. Aquí estarían los focos, los vértices. Esta distancia es A. Esta distancia es B. Si yo encuentro este punto y este punto, que es B, A y menos B, menos A, tengo esta asíntota, tengo la otra asíntota. El lado recto es B al cuadrado sobre A. Nada más que ahora es en C. O sea, despejo ahora X prima. Y entonces si tengo C, X prima, va a ser B cuadrada sobre A cuadrada, va a ser lo mismo. No, ahora va a estar arriba, ¿eh? Ahora sí va a estar arriba. Y entonces la hipérbola va a ser esta. ¿Sí se entiende? Entonces, tengo las dos hipérbolas, la vertical, la horizontal. Y para hacer una hipérbola con centro fuera del origen, hacemos otra vez lo mismo que antes. Hacemos una traslación. Y entonces, con que nos aprendamos esta, hacemos rotación y tenemos la vertical.
hacemos traslación y tenemos cualquiera que esté fuera del origen. Esta es la ecuación de la hipérbola con sus asíntotas. Con esto, lo que vamos a hacer ahora, la siguiente sesión, es hacer ejercicios de elipse y de hipérbola. Entonces, si quieren, si pueden ir viéndolos, los ejercicios, o sea, en el EMAN, la elipse es el apartado, es el capítulo, déjenme ver. La elipse es el capítulo 7, capítulo 7. Ahorita podríamos empezar a hacer los problemas del grupo 27 y grupo 28 para elipse, y para hipérbola podríamos empezar a hacer los del grupo, es el capítulo siguiente, el 8, y el grupo 30 es donde empezamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ¿puede repetir los de la hipérbola? Es el grupo 30 de... el grupo 30. Podemos empezar con el grupo 30. O sea, vamos a destinar un buen rato a hacer ejercicios de circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Son del capítulo 8, ¿verdad? De la Sí, hipérbola. los de hipérbola sí, capítulo 8. Entonces, les recomiendo que vayan empezando a verlos. Vamos a trabajar mucho con esto, mucho, mucho. Caray, gracias. Gracias. Va, nos estamos viendo entonces. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, ¿verdad? Sí, mañana a primera hora. Claro que sí. A las 8 de la madrugada. Va. Mañana no hay clases. Sí, creo. No, mañana todavía. No. O sea, Pero a ver, les comento así rapidito. 4 minutos. Les comento rapidito. Me tomé el atrevimiento de enviar una carta al director. No sé si me vaya yo a meter en broncas, pero bueno, le mandé una carta al director solicitándole que el día martes no tuviéramos actividades. Espero me conteste afirmativamente. Si es así, entonces se podrían tomar el martes. Profe, ¿De acuerdo? pero el calendario del poli dice que el martes no tenemos clase. ya. No, profe, No es gracias a importa, usted. no Es gracias a importa. usted, profe. Es gracias Yo a pedí usted el que día, tenga. yo pedí el día para ustedes. Está bien, muchas gracias, profe. Usted le Gracias, recordó al profe. director. Es que usted ¿Mandé? le recuerda, profe. Gracias a Ajá, es que usted, se usted hizo le el día. recordó. Sí, Sí, nos salvó la vida. Tiene ¿Qué palancas quieren que ahí. les diga? Miren, con ustedes lo que sea. ¡Ay, qué Es bonito! por eso que es un dios, profe, es un dios. Sale. Nos vemos viendo mañana. Cuídense mucho. Igualmente, profe, hasta luego. Cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Mañana comenzamos con ejercicios.